Bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En el análisis económico, cuestionan renglones del presupuesto 2027. En la entrevista, el magistrado Elías Solís del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá hace un balance del Congreso de Derecho Tributario y habla sobre justicia tributaria. En Marítimo y Logística, Canal ajusta el calado para el paso de buques y una mejor gestión del lago Gatún. Y en Compliance, Ernesto Báez nos habla sobre 13 pilares de la evaluación independiente del programa de prevención. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos nuestro programa y en nuestro análisis económico, Mike Magallón hace una revisión del presupuesto presentado para la vigencia 2027. Mike, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. En el día de hoy vamos a hablar del presupuesto que lo están viendo ya en la Asamblea, lo están empezando a presentar en la Asamblea. Sin embargo, vamos a hacer un análisis preliminar de lo poco que sabemos que tiene el presupuesto del 27 contra el que fue presentado en el 26. Y básicamente las cifras son bastante parecidas, un poquitito más que el año pasado, un 0.6%, lo cual es relativamente, ese aumento está cónsono con el aumento de la inflación y con aumento del PIB, así que no está fuera de lo normal en cuanto a números. Sin embargo, yo siento todavía que ese número es demasiado alto para lo que Panamá tiene. Hay bastantes cosas que influyen en ese número. Sin embargo, al final del día, como lo vamos a ver ahora en mi conclusión, sí hay un par de cosas que vale la pena que veamos. Este año se hicieron un par de recalendarizaciones de los préstamos que teníamos, de manera tal de que habían unos vencimientos del otro año que no se van a tener, que se movieron hacia adelante, pero también se está ahorrando en la tasa de interés y eso permite que el presupuesto tenga holgura para hacer un poquito más de inversiones. Pero me sigue preocupando el hecho de que mantenemos el mismo nivel de gasto corriente, no hacemos ningún tipo de ahorro y ahora vamos a hablar un poquito más al respecto. ¿Dónde se están utilizando entonces esas inversiones o dónde se pretenden utilizar? Todavía entonces seguimos con la línea 3 del metro, seguimos con el cuarto puente sobre el canal, seguimos con las inversiones en el Hospital del Niño, el programa Tapahueco, mal que bien andando. Y pareciera que el teleférico de San Miguelito pudiera estar el otro año. Hay un par de cositas más que el ministro estuvo explicando en esta semana de lo que iba ahí en obras públicas e infraestructura, que es donde más se va a ir el dinero de las inversiones. También tenemos un par de inversiones financieras que incluyen la banca estatal y sobre todo el dinero que se le tiene que pasar a la Caja de Seguro Social que está metido en el presupuesto. Otro punto importante es que seguimos con los mismos subsidios. Ya vamos por alrededor de más de 3.000 millones de dólares en subsidios, lo cual es inaceptable y no se hace nada al respecto. Los subsidios no son para mantenerse toda la vida. Son para resolver un problema y quitarlos y ver qué otro problema existe para poder rehacer otro. Así que eso es lo que más está tocando el tema del presupuesto en la parte de inversiones, que los subsidios están dentro de las inversiones. Pareciera ser de que lo que están buscando, manteniendo el presupuesto en el mismo nivel del año pasado, es llegar a cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. ¿Okay? Y se prevé que van a estar en menos de 3%, pero esta cifra también es manejable porque empiezas a retirar cosas del presupuesto, bajar el presupuesto a no ejecutarlo y eso es lo que ha pasado en los últimos 2 años, obviamente para no pasarnos. Pero vamos a seguir pidiendo prestado, que es todavía lo que no me convence del todo y sobre todo porque no estamos atacando los gastos corrientes, que es lo más importante para poder terminar eso. ¿Qué le faltó al presupuesto? Como les he estado mencionando, seguimos con la misma planilla estatal, tanto en número de personas como en monto. Eso no se ha tocado, eso es algo que probablemente no vamos a ver en este quinquenio y ojalá que el próximo gobierno lo haga porque ya creo que este gobierno no lo va a hacer. Y seguimos con otros gastos de corrientes como el alquiler, por ejemplo. Seguimos con instituciones que están alquilando en cualquier lugar en el sector privado teniendo una serie de
edificios que todavía del gobierno que se pudieran utilizar uno por el otro lado o revivir el proyecto de la ciudad gubernamental, que es un proyectazo que si lo hacemos nos ahorramos lo que nos va a costar hacerlo, nos lo vamos a ahorrar en los primeros 3, 4, 5 años más o menos y seguimos sin pagar, entonces seguiríamos sin pagar alquileres. Los subsidios siguen igual, no hay forma de que ningún gobierno se atreva a quitar el subsidio, el que más insólito sigue siendo el del tanque de gas, que mientras el tanque de gas pudiera estar en precios normales arriba de $16, llegando a 20, nosotros seguimos subsidiándolo en menos de 5, y ese es totalmente inaceptable. Así que, y como les dije, el monto total está muy por encima de lo que debiera ser. Nosotros debiéramos estarnos manejando sin ningún tipo de déficit fiscal, bajo ninguna circunstancia, pero tenemos que hacer ajustes en los gastos, que es lo que no se ha hecho todavía. Al final les hice una comparación, que lo pueden ver en el PDF que se les deja, de lo que está saliendo en el presupuesto para el 2027 y lo que teníamos en el 2026, para que vean las diferencias que se van a tener. Pero todavía no hemos pasado, no ha sido aprobado por la Asamblea, así que cuando pase por la Asamblea es que vamos a ver efectivamente qué es lo que va a pasar con el presupuesto del 2027. Así que vuelta contigo, Orlando, y nos vemos en la próxima. Gracias, Mike. Avanzamos y en nuestro segmento de logística y marítimo, Canal de Panamá ajusta el calado para el paso de barcos para una mejor gestión hídrica. El Canal de Panamá anunció, mediante un aviso a las navieras, que a partir del próximo 26 de agosto el calado máximo autorizado para los buques que transiten por las esclusas Neopanamax será de 48 pies y, a partir del 3 de septiembre, de 47.5 pies. La medida responde a los niveles actuales y a las proyecciones del lago Gatún para las próximas semanas, y forma parte de la estrategia de gestión hídrica y operativa que desarrolla la vía interoceánica para garantizar la sostenibilidad de sus operaciones. El ajuste en el calado, que no implica cambios en el número de tránsitos diarios, responde a las medidas de gestión y conservación del recurso hídrico implementadas desde diciembre de 2025, como parte de los preparativos para la temporada seca de 2026. La medida corresponde al cuarto y quinto ajuste de calado anunciados por el Canal de Panamá y responde a una planificación sustentada en las lecciones aprendidas durante el período 2023 a 2024, así como en el análisis de datos hidrológicos y registros históricos que respaldan la toma de decisiones operativas. Especialistas del canal mantienen un monitoreo continuo de las condiciones climáticas y desarrollan proyecciones técnicas que permiten evaluar, con mayor precisión, los efectos del fenómeno del Niño para poder definir y anunciar oportunamente las medidas de gestión que podrían requerirse en los próximos meses. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 4.9%, el total del crecimiento económico de Panamá a mayo de este año según el índice mensual de actividad económica de Panamá. Según esta información dada por el Ministerio de Economía y Finanzas, sectores estratégicos como logística, comercio y turismo y construcción lideraron la expansión económica. La inflación se mantuvo baja y controlada, ubicándose en 1.3% al mes de mayo. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. El cumplimiento ya no es una función secundaria. Hoy es una de las áreas con mayor responsabilidad, crecimiento y demanda profesional en Panamá. Por eso, MeThinkers presenta el Diplomado en Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento, diseñado para quienes quieren fortalecer su perfil y asumir nuevas responsabilidades. Aprenderás a aplicar la normativa vigente, ejecutar procesos de debida diligencia, identificar beneficiarios finales, detectar señales de alerta, analizar operaciones inusuales, elaborar reportes de operaciones sospechosas y construir matrices de riesgo. Una formación práctica, distribuida en módulos, con casos, talleres y herramientas para enfrentar los retos reales del sector financiero y no financiero. No te quedes atrás en una profesión que exige actualización constante. Fecha de inicio, 26 de agosto. Para más información escribe a info@methinkers.com o llama al 394-6342. Impulsa tu carrera,
Eleva tu valor profesional y conviértete en el especialista que las empresas necesitan. MeThinkers, formación profesional al más alto nivel. Estamos de vuelta y en nuestro segmento de la entrevista tenemos con nosotros al magistrado Elías Solís, vicepresidente del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá, con quien vamos a hablar hoy sobre justicia tributaria y el recién terminado Congreso de Derecho Tributario que organizó el Tribunal Administrativo Tributario aquí en la ciudad de Panamá. Magistrado, bienvenido a Financiero News. Muchas gracias por este espacio en nombre del Tribunal Administrativo Tributario. Junto con mis colegas, las magistradas que me acompañan, hemos retomado la realización del Congreso Internacional de Derecho Tributario como actividad insignia de este tribunal, en esta ocasión con su versión número 9, en el marco también del 15 aniversario del inicio de funciones de este tribunal, que tiene como competencia conocer los recursos de apelación contra los actos emanados de la Dirección General de Ingresos, así como las excepciones dentro de los procesos de cobro coactivo que lleva la administración. Precisamente para hablarnos de ese congreso, magistrado, ¿qué fueron los aspectos más relevantes o lo que dejó en síntesis y cuál fue el aporte del congreso a lo que es el derecho tributario aquí en Panamá? El Congreso estuvo orientado a promover la seguridad jurídica, la transformación digital y el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, como un mecanismo, evidentemente, de que la recaudación se realice en debida forma y bajo el principio de estricta legalidad. De esa forma, las principales conclusiones a las que arribó el Congreso están en que es necesario seguir promoviendo por parte de la Administración Tributaria el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, pero que todas sus actuaciones deben estar revestidas de legalidad, es decir, con la necesaria motivación de los actos administrativos tributarios y al mismo tiempo promoviendo en los contribuyentes este cumplimiento voluntario a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para fiscalizar las medidas de fiscalización y determinación de la obligación tributaria, así como la necesidad de seguir haciendo énfasis en la protección de los derechos del contribuyente. Recordando que si bien el Estado tiene una potestad tributaria, esta potestad se debe ejercer dentro del marco de la ley y al contribuyente le corresponde pagar lo que realmente es exigible por la ley. Hoy día, dentro de esas apelaciones que se hacen y que llegan al Tribunal Administrativo Tributario, ¿hay algún tipo de estadísticas que nos digan cómo se está comportando esto? ¿Va en aumento o va en descenso? ¿Cómo se está manejando el tema de que el contribuyente pide que se le revisen una actuación de la DGI? En 15 años el tribunal ha recibido 3.072 recursos, así como incidentes o excepciones del proceso de cobro coactivo. De esa totalidad hemos evacuado al cierre del 30 de junio 2.870 recursos. El mayor número incide en, por ejemplo, temas de facturación, liquidaciones adicionales y el CAIR, el cálculo alterno del impuesto sobre la renta, en el sentido que los contribuyentes no están de acuerdo con las determinaciones o exigencias que realiza la administración tributaria. El 46% de los casos en este histórico de 15 años han sido resueltos a favor de los contribuyentes y el 54% a favor de la administración tributaria. La litigiosidad del tribunal ronda los 837 millones de dólares. Y en cuanto a las decisiones, como decía, el 54% a favor de la administración, el 46% a favor de los contribuyentes en materia de dinero, sí están muy parejos, casi 50%, porque esto pues depende de la cuantía de cada uno de los casos que realizamos. Importante resaltar la confianza que tienen los contribuyentes en las decisiones del Tribunal Administrativo Tributario, porque apenas el 6% de todas las decisiones que ha emitido el tribunal en 15 años han sido recurridas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, lo que evidencia, como he dicho, confianza en la administración, pero también la efectividad que ha tenido el tribunal al desconcentrar a la Corte Suprema de Justicia de temas tributarios, donde evidentemente pues no existe una especialidad y para ello pues se cuenta con este tribunal que además es la materialización de un derecho fundamental recogido en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que indica que toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal independiente e imparcial
también en la determinación de sus obligaciones y derechos de naturaleza tributaria. Magistrado, los tiempos van cambiando, se van actualizando, van saliendo nuevos desafíos. En estos momentos, ¿cuáles son los principales retos que debe enfrentar el Tribunal Administrativo Tributario para dar esa justicia tributaria al contribuyente? Bueno, creo que el tribunal también se tiene que enmarcar dentro del uso de las nuevas tecnologías. Un ejemplo sería que todo el proceso que se lleva al tribunal sea digitalizado. Es decir, que, por ejemplo, los recursos puedan ser presentados vía digital y todo se tramite digitalmente sin necesidad de que tengan que apersonarse los apoderados especiales, es decir, los abogados de los contribuyentes al tribunal para el trámite de sus procesos. Eso sería un reto importante. Actualmente nosotros podemos recibir los recursos vía electrónica, pero luego tienen que apersonarse a entregarlo en físico o en papel. El otro reto es seguir formando a nuestro personal. El tribunal se ha distinguido durante sus 15 años de servicio por suplir a su personal en base a convocatorias públicas, de forma tal que nuestra visión es siempre mantener un recurso humano debidamente competente, calificado, particularmente porque, como lo expresé antes, el tema tributario es muy especializado y por eso requerimos de profesionales que tengan plenos conocimientos en este ámbito. Muchas gracias, magistrado. Fue el magistrado Elías Solís aquí en nuestro segmento de la entrevista. Continuamos con nuestro programa y en nuestro segmento de tecnología. Panamá encabeza la ola de phishing en América Latina. América Latina continúa enfrentando mayores desafíos en materia de ciberseguridad industrial que el promedio mundial. Según el más reciente análisis de Kaspersky, el 20.4% de las computadoras de sistemas de control industrial en la región registró afectaciones por objetos maliciosos, lo que la posiciona como la segunda región más expuesta a amenazas perimetrales a nivel global. En contraste, a nivel mundial se observa una mejora gradual en el panorama de riesgo, ya que el porcentaje de equipos afectados descendió a 19.7%, su nivel más bajo desde 2022. El reporte muestra que los principales riesgos comienzan a través del correo electrónico, con una tasa de computadoras industriales afectadas del 5.3%, equivalente a 1.9 veces el promedio global. En este rubro, México lidera ampliamente la región con un 9.5% de equipos afectados, seguido por Uruguay con un 8.5%, mientras que países como Colombia, Brasil, Argentina y Chile se mantienen dentro de los niveles habituales observados en la región. De igual forma, los documentos maliciosos alcanzaron el 3% a nivel regional, 1.8 veces superior al promedio global, con México nuevamente a la cabeza con un 5.2% de afectación y Uruguay muy cerca con un 5%. Finalmente, los scripts maliciosos y páginas de phishing son de las principales amenazas, diseñadas para robar credenciales y datos de autenticación de los empleados, con una tasa regional de 9.6%. En este caso, Panamá destacó por encima del resto con un 18.2% de computadoras afectadas, impulsado por un incremento significativo de campañas dirigidas a comprometer sitios gubernamentales basados en WordPress. El cumplimiento ya no es una función secundaria. Hoy es una de las áreas con mayor responsabilidad, crecimiento y demanda profesional en Panamá. Por eso, MeThinkers presenta el Diplomado en Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento, diseñado para quienes quieren fortalecer su perfil y asumir nuevas responsabilidades. Aprenderás a aplicar la normativa vigente, ejecutar procesos de debida diligencia, identificar beneficiarios finales, detectar señales de alerta, analizar operaciones inusuales, elaborar reportes de operaciones sospechosas y construir matrices de riesgo. Una formación práctica, distribuida en módulos, con casos, talleres y herramientas para enfrentar los retos reales del sector financiero y no financiero. No te quedes atrás en una profesión que exige actualización constante. Fecha de inicio, 26 de agosto. Para más información escribe a info@methinkers.com o llama al 394-6342. Impulsa tu carrera,
Eleva tu valor profesional y conviértete en el especialista que las empresas necesitan. MeThinkers, formación profesional al más alto nivel. Continuamos con el programa y nuestro segmento de compliance. Ernesto Báez, de Asocupa, nos habla sobre los 13 pilares de la evaluación independiente del programa de prevención. Ernesto, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. Hoy vengo a hablarles sobre los 13 pilares que debe evaluar un auditor independiente en función a la Ley 23 de abril de 2015. Como primer punto es la gobernanza. Para ello debe evaluar actas y minutas de comité de cumplimiento y juntas directivas, la participación del oficial de cumplimiento en decisiones, seguimientos a recomendaciones técnicas, reportes periódicos de autoevaluaciones estratégicas. Segundo pilar es la evaluación de riesgo ML, donde se evalúa el diseño, metodología y modelos de variables, consistencia entre factores y perfil real del cliente, ajuste con tipologías, revisiones anuales del modelo de riesgos. En cuanto a políticas y procedimientos AML, evaluar las políticas y clasificación de riesgos actualizados, coherencia entre el procedimiento operativo y el modelo, aplicación de medidas de reforzamiento de clientes de alto riesgo, controles del sistema de monitoreo. Sobre el equipo de cumplimiento debe evaluar la función del oficial de cumplimiento, los niveles de acceso a las herramientas y las capacitaciones que tiene el equipo de cumplimiento. En cuanto a estrategia de capacitar, se debe evaluar el contenido formativo para toda la organización, la cobertura de unidades claves, actualización o cambios tecnológicos o regulatorios. En cuanto a debida diligencia, Know Your Client, es la completitud y la consistencia de los expedientes en base al perfil de riesgo del cliente. Pueden ser de riesgo alto, medio, bajo, alertas automatizadas por cambios en perfiles de cliente. En cuanto al monitoreo transaccional, ver las reglas parametrizadas que existen en el sistema, coherencia entre el perfil de riesgo y la transaccionalidad de los clientes. Esto lleva a reportes de operaciones sospechosas, inconsistencias entre el perfil de riesgo y reportes enviados, criterios internos para generación de ROS, relación entre la clasificación de clientes y reportes, la retroalimentación que hay con el regulador, reportes de transacciones en efectivo se pueden dar una vez que existen transacciones superiores a $10,000, las alertas y movimientos que se generan en el sistema y la respuesta que da la institución hacia las operaciones en efectivo. Con respecto a listas OFAS, acciones y medidas especiales, es la integración de estas listas en el sistema, eficacia de las alertas en consistencias reales, medidas restrictivas también que se dan, el impacto de estas alertas en el sistema. Como siguiente punto es el uso de la información de las matrices de riesgo, canales de comunicación con autoridades, la trazabilidad entre los eventos y la clasificación de los clientes. El siguiente es la retención de los registros que deben existir, ya sea físicos o digitales, la integridad del acceso a la base de datos, controles sobre movilización y variables, el cumplimiento de no menos de 5 años del resguardo de esta información y como último punto, el tercer pilar es la evaluación independientes previas, ya sea por parte del regulador y evaluadores independientes que emiten hallazgos y la función del independiente es ver cómo se cumplieron todos los planes de acción y que se hayan mitigado todos los riesgos relacionados. Volvemos contigo a los estudios, Orlando. Gracias, Ernesto. Avanzamos y ahora le presentamos nuestro resumen de actualidad. El Estado panameño avanzará hacia el control total de Petroterminal de Panamá con la compra del 41% restante de las acciones, pero la empresa seguirá bajo administración privada, sin interrupciones operativas ni pérdida de empleos. El proceso se basa en el Contrato Ley de 1977 y una vez se emitan los estados financieros de 2025, el Estado podrá ejercer la opción de compra y formalizar el pago en un plazo de hasta 45 días. En más información, el Fondo de Ahorro de Panamá entra en debate tras un análisis de Indesa que plantea rediseñar su papel,
dejar de ser solo una reserva de emergencia y convertirse en un instrumento más activo para inversión, descentralización y gestión de activos estatales. Entre las opciones se propone ampliar sus fuentes con regalías mineras, utilidades del canal y ganancias de empresas mixtas, además de usar mecanismos similares al PRODER para inversión territorial. Por último, el Presupuesto General del Estado 2027 llega a la Asamblea con una cifra de $35.111 millones y una apuesta del Ministerio de Economía y Finanzas por disciplina fiscal, reducir 5% el gasto de funcionamiento, elevar 12% la inversión pública y bajar 30.8% el servicio de la deuda. Pero el debate político se concentra en los cuestionamientos por recursos insuficientes para salud y agua potable y baja ejecución en entidades estatales. La lectura de fondo es que el gobierno deberá demostrar que puede ordenar las finanzas sin debilitar servicios esenciales. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Le invitamos a una próxima edición con la información en economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta la próxima.